Quizá una cosa que también hay que comentar de la reforma es que indudablemente implica una mejora de visualización de temas de derechos humanos. Indudablemente reformar la Constitución creo que pone ya el acento específico que vamos a pasar a una nueva etapa, o que hay una voluntad política supuesta suficiente para reformar la Constitución, que es la voluntad política más difícil de conseguir, supuestamente, que va a pasar o que pretende pasar a una nueva situación en cuanto a la garantía, en cuanto, digamos, al ejercicio, en cuanto a la especificación, en cuanto a la definición, digamos, de los derechos humanos en México. Pero también hay que hablar de todo el proceso que hay detrás. O sea, esta reforma no es como la plantean los senadores o los diputados, que sale de un consenso político entre ellos. Ha habido muchas propuestas de reforma constitucional en muy diferentes foros, desde el Ejecutivo, desde 2000, ¿no? Hay varias propuestas de Cancillería, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha habido muchas propuestas, muchos proyectos de diputados podría decir, de los tres partidos, de senadores de los tres partidos, de grupos, digamos, políticos distintos, pero esta reforma se combina con una reforma integral del Estado, pero además con un esfuerzo liderado en ese entonces por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y por una gran representación de la sociedad civil, que eso ha quedado un poquito diluido en los temas, digamos, políticos. Y yo creo que hay que resaltar esto, no por protagonismos, no por otro tipo de cosas, sino simple y sencillamente que es una reforma que se origina en la necesidad desde la sociedad civil y desde la sociedad civil organizada en conjunto con otros proyectos. Esta cuestión sería, digamos, en caso de llevarse de aprobarse, esperemos que se apruebe pronto, será la primera vez que en una reforma constitucional de esa magnitud hay un proceso de este estilo. Ya lo hay respecto a leyes federales, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, respecto a la ley de transparencia y acceso a la información, que también tuvo una representación, digamos, de ciudadana, no de sociedad civil organizada, pero ciudadana, y la ley, por ejemplo, para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal. Hay varias reformas que se originan, también la ley del matrimonio de parejas del mismo sexo, la ley de sociedades de convivencia, que provienen también de estas necesidades que se basan en lo social. Y eso es algo que hay que ver de esta reforma, tiene una gran base de consenso en la sociedad civil. Nada más hay que ver los diversos desplegados de muchas organizaciones, de diversas tintes, ¿no? Sobre todo en materia de derechos humanos, pero también de derechos sexuales y reproductivos, de género, etcétera, etcétera, que se pronuncian a favor de esta reforma, de medio ambiente, ¿no? Entonces, esa cuestión también tomarla en cuenta en que es el momento que también los senadores y los diputados estén a la altura, sobre todo ahora que se discute en el Senado, los senadores, de las exigencias y de las necesidades de la sociedad civil en esta materia. Y discusiones que estamos viendo parecen decirnos que ciertos senadores que tienen nombre y apellido y son muy claramente, digamos, identificables, bloquean por prejuicios propios, por prejuicios morales propios, lo que posiblemente sea una de las reformas más importantes en materia constitucional en los últimos 10 años. Entonces, me parece que si realmente son representantes de los estados, de las entidades federativas, deberían de sentarse un buen día, sin sus prejuicios, con las organizaciones de los estados a los cuales representan, locales de las entidades federativas, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, de los estados que normalmente, Querétaro, de los que vienen estos senadores, y sentarse a escuchar lo que sus votantes y la gente que representan les está pidiendo en materia de derechos humanos, y lo que la sociedad civil organizada de su estado, de sus entidades federativas, no del extranjero, no de entidades extrañas que ellos les fascina citar para, digamos, en cierta medida desacreditar a la sociedad civil, les está pidiendo y les está exigiendo, y que entregaron un documento muy bien planteado, un documento sólido, viable políticamente, y que tuvieron también la paciencia de estar negociando durante muchos años para conseguir una reforma que, coincido con ustedes, no es la esperada, es limitada en algunas cuestiones, pero que es una reforma que tiene ese bagaje social y ese impacto social. En cuanto al contenido de la reforma, ¿haría falta agregarle algo en los cambios?
Bueno, yo creo que es lo que pasa es que faltaría tener todo un sistema mucho más integral, ¿no? Yo creo que en donde hay puntualidad en las normas es muy buena, y las cuestiones que no eran tan ultras se fueron cambiando. Por ejemplo, el tema de la expulsión de extranjeros, el primer proyecto era un recurso administrativo definitivo, ya se eliminó eso porque evidentemente los estándares internacionales piden que el acceso a la justicia y garantía de audiencia sea judicial, ¿no? Y luego el tema de la cláusula de interpretación conforme, me refería, pues es que no está ambigua, como ya decía, no es de la Constitución hacia los tratados. En fin, pero yo creo que le falta más o menos como ampliar el abanico, no tanto las cosas tan puntuales. Lo que, repito, es muy buena, incluso lo que están diciendo con respecto al párrafo tercero, bueno, pues armonizarlo a lo que ya tenemos en México, en la ley, el derecho comparado, ¿no? Que claro, nosotros hablamos de preferencia, el derecho comparado a la orientación sexual. Ahora hay toda una propuesta en Brasil, por ejemplo, porque como la preferencia es absolutamente evolutiva, la orientación no, y está el deseo, la intención, la relación afectiva, sexual hacia personas del mismo distinto sexo, pues tiene una combinación de las dos. En Brasil se está usando mucho el término de expresión sexual, no discriminar por expresión de la sexualidad. En fin, las cosas son perfectibles, y yo más bien, a mí lo que me gusta de la reforma en general es que abarca una gran, digamos, gama de posibilidades de la Constitución sobre todos los derechos. Es decir, principios de interpretación, le pega el catálogo de derechos, y también incide en los mecanismos, ¿no? Claro, con el tema de la discusión está todavía ahí, de si ha sido conveniente sacar la facultad de investigación en sede de la Corte, que ya le da de tenerla ahí, y si sería el mejor actor del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para poder implementarla y solventarla. Bueno, hay un par de cosas que me gustaría ver y que no vi, a pesar de la gran multiplicidad de propuestas que hubo, ¿no? Primero, como comentaba Miguel al principio, abrir una legitimación activa para la interposición de acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Creo que es algo que ni en la reforma de la ley de amparo se discutió, ni en esta de derechos humanos, y creo que es un tema importante. Segundo, como dicen, darle dientes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? O sea, que sus procesos de investigación vayan más allá de la mera recomendación, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo en la reforma ahorita en el 102, pero sigue siendo tímido y hay todavía muchas reticencias al respecto, ¿no? Y desde el punto de vista del diseño, a mí la verdad es que podrán decir que sigo siendo un romántico en ese sentido, pero bueno, a mí me encantó una de las propuestas que hizo uno de los colegios de abogados de insertar en el párrafo primero, artículo primero, la redacción parecida a la que se tenía en el artículo primero de la Constitución de 1957, ¿no? El reconocimiento de que los derechos humanos son la base y el objeto de las instituciones sociales. Y creo que esto va más allá, hasta cierto punto, de un mero romanticismo, porque le da una dimensión objetiva y axiológica a los derechos fundamentales desde el punto de vista de cómo debe de actuar el Estado en todos sus ámbitos desde el punto de vista del respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Y creo que esto no solamente nos llevaría eventualmente a platicar temas de eficacia horizontal, vertical, entre gobierno y gobernados, pero también temas muy delicados de eficacia horizontal, ¿no? Porque finalmente los derechos fundamentales, los derechos humanos desde mi punto de vista son una elección de modo de vida, ¿no? De reglas mínimas de convivencia social, ¿no? De respeto de una dignidad mínima en el prójimo. Y partiendo de esa base, creo que la eficacia debe de ser no solamente en función de ver si la autoridad violó o no, sino también que los individuos entre sí en sus relaciones privadas no afecten estos derechos.